porque una de las cosas fantásticas del Imperio Español es la capacidad proteica para generar nuevos argumentos, ¿no? Como se generó, por ejemplo, el argumento judío. Se acusaba a los españoles de ser los seres más crueles del mundo porque habían exterminado a los moros y a los judíos, pero al mismo tiempo parte de la leyenda negra, si se miraba en otro sitio, era que éramos moros y judíos y por ende razas inferiores. Cosas como la de Erasmo no queriendo venir a España porque hay muchos judíos. Y de repente, alrededor de los años 20-30 del siglo XIX, empiezan los españoles a aparecer como los mayores antisemitas del mundo. Pero bueno, no eran medio judíos. ¿En qué lío tenemos? Los españoles son impuros. Hay una impureza religiosa y racial, ¿no?, que es muy interesante. Se nos acusa sobre todo de marranos, de judíos. Los humanistas italianos, en la época aquella en que ofendían a los españoles porque eran marrani, ¿no?, porque estaban contaminados de semitismo. Cuando se acusa de marranismo a los españoles es porque, precisamente en España, los judíos se habían producido muchas conversiones, bastantes conversiones, ¿no? Los judíos habían permanecido, ¿no?, en la península ibérica. Los ejemplos son enormes, ¿no? Torquemada, Juan de Torquemada I, Torquemada, que es su pariente, el primer inquisidor, Juan de Cartagena, Pablo de Santa María, Juan de Cartagena, que son hoy Juan de Cartagena, no, Alfonso de Cartagena, Juan de Cartagena, que va con parece ser que era familia que va con el Cano y Magallanes, parece ser que era familia de Alonso de Cartagena, etcétera, etcétera. Son los conversos, bueno, lo introdujeron los conversos perfectamente establecidos, es decir, prueba que no había un problema racial en el sentido contemporáneo. Introducen la imprenta en España, en Segovia, los conversos, ¿no?, los Arias Dávila. Los Arias Dávila introducen la imprenta. Pedro Arias Dávila va a ser el primer gobernador de la Castilla de Oro de Panamá. Entonces, perfectamente integrados. En Europa ese antisemitismo se había manifestado ya en Inglaterra, cuando fueron expulsados los judíos, en Francia, en todas partes, en Portugal y en España, por la presión de toda Europa en parte. El problema español respecto de la minoría judía es el más singular en toda la historia de Occidente. Los judíos fueron expulsados de todas partes de Europa, pero no tenían la entidad social, ni cultural, ni el arraigambre histórico y social que tenían las comunidades judías en España. España, al expulsar a los judíos, solventó en 2 generaciones el problema judío, porque los que se fueron eran bastante, digamos, contumaces en su fe como para no quedarse, porque lo que se les ofrecía al quedarse era el establecimiento perfectamente social. No tenían ningún problema. Son, pues eso, un producto semiafricano, el oriental que vive en Occidente, que es español, ¿no? El español es una cosa como singularísima, ¿no?, porque tierra de pasión y sangre, digamos. O sea, le gusta la sangre, los toros, no sé qué, todo esto, ¿no? Son capaces de sacrificar, pues, cualquier concepto a un sentimiento. Esta idea que cultivan después los literatos, Mérimée, Gautier, etc., el canon de Carmen. Son como ese viajero francés, Mérimée, que se enfadó tanto cuando vio un ferrocarril en Aranjuez, que iba de Aranjuez a la esquina prácticamente, pero le dio un disgusto morrocotudo, ¿no? Porque los españoles ya no eran esa gente congelada, arcaica, imposible de progresar. Venían a España a comprobar que era terrible todo. Hicieron mucho daño a España en ese sentido,
porque los estereotipos y las vulgaridades que dicen Montesquieu en Cartas Persas, con los españoles tocando la guitarra todo el día y las mujeres morenas y de ojos rasgados y flamencas siempre, pues es un estereotipo que luego recoge el romanticismo, lo arrastramos todo el siglo XIX, y Voltaire dice unas cosas verdaderamente... Los llamados viajeros románticos no eran más que una banda de sinvergüenzas, de pederastas, de gentuza, de delincuentes en muchos casos, y aquí los veneramos como si fuera una gente estupenda, ¿no? Repánsense en la biografía de los viajeros románticos. ¿Y qué venían aquí? A experimentar la pasión, a prepararse para administrar los imperios. Hay una especie de corsé europeo, pero que se ve desbordado por esa pasión africana. Y esto es lo que come Ortega, por ejemplo, este tema. Entonces, la solución de España es el corsé alemán, el método alemán, que nos atengamos a ese método, porque si no nos desparramamos. Porque Ortega está subordinado culturalmente por la leyenda negra. Y entonces dice, España es el problema y Europa la solución. Menos mal que no se europeizó mucho, porque si no hubiera sido a 2 guerras mundiales, habría habido racismo, nazismo y marxismo. Es decir, que yo creo que vivieron una época muy desconcertante, muy difícil, no eran historiadores, y su respuesta pues es más bien confusa, aunque es cierto que más bien, digamos, toca los aspectos oscuros, negativos de la historia de España. El mundo académico en España absorbe esa historia oficial de Europa que se consolida en el siglo XIX, fundamentalmente en lengua inglesa, en lengua francesa y en lengua alemana, en la cual, digamos, cada uno ha escrito pro domo suo y en su propio beneficio las versiones que le han convenido de los hechos acaecidos en el XVI, en el XVII y en el XVIII. En fin, hay cosas que nos las hemos creído simple y llanamente porque forman parte de la historiografía autocomplaciente de otros países que fueron enemigos de la hegemonía española. Y no hemos cuestionado, digamos, esa versión. Estaría bien cuestionarla.